Primera de Reyes 19 del 9 al 12. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, para entrar en contexto, Elías fue un hombre verdaderamente lleno de Dios, un hombre de Dios. Acababa de presenciar el poder de Dios demostrado contra los profetas de Baal. Cuando Jezabel oyó las noticias, respondió, dijo: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Eso está en el versículo 2. Entonces, este hombre maravilloso, Elías, tuvo miedo y salió corriendo, escapándose de Jezabel. Se alejó al desierto, se fue al desierto. Y pensando que toda su misión profética era un fracaso, él en el versículo 5 dice: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y luego se acostó y debajo de un árbol, de un arbusto, se quedó dormido. Elías estaba experimentando depresión, estaba aislado, fatigado, se sentía como un fracaso impotente, con miedo y solo. Sentir este tipo de emociones después de una experiencia que tuvo cumbre es común. Después de que pasó el fogonazo de la confianza y el ímpetu de la victoria, porque eso fue una victoria, Elías de repente se sintió vulnerable. La confianza en Dios fácilmente se puede convertir en confianza propia si dejamos caer nuestra guardia. Dios, en su misericordia, recetó algo de comida y de descanso para Elías. Llegó un ángel, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías comenzó a mirar a su alrededor y vio un pan cocido, calientico, y un jarro de agua, y comenzó a comer y comenzó a beber, comenzó a comer, comenzó a dormir. Entonces nosotros
podemos deprimirnos en algún momento, cuando nos sentimos agotados, cuando nuestros cuerpos empiezan a funcionar mal debido a una falta de nutrición. Probablemente ese fue el caso de Elías. Dios atendió esas deficiencias, dándole comida y dándole descanso. Nuestra salud mental depende de un equilibrio apropiado. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos descanso, necesitamos ejercicio, necesitamos dieta. Y probablemente Elías, en ese que también tenía ese agotamiento, pudo responder a esa depresión por esas hay unas glándulas adrenales que responden a la tensión produciendo cortisol. Eso es una hormona de estrés que lo que produce es ese desespero y esas ganas de huir, eso fue lo que hizo Elías, huir. Entonces, si la tensión llega a ser tan grande, esas glándulas adrenales no pueden mantenerse a la par de la demanda. Entonces, a la larga, el estrés se vuelve preocupación y nuestro sistema se va descomponiendo. Esto le sucede a las personas que son muy activas, que trabajan mucho. Llega un momento de agotamiento, sintiéndose deprimidas. Entonces, la causa que precipitó la depresión de Elías no fue física, no simplemente fue física. Este siervo de Dios siempre había sido obediente a Dios. Pero cuando el Señor le dice, ahí en el versículo 9, allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Entonces él dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió a él. Y ahí mismo el Señor le ordenó que saliera y se presentara ante él en la montaña, porque Dios iba a pasar por ahí. Pero ¿cómo iba Elías a escuchar a Dios? Y es lo que nosotros siempre queremos saber, escuchar a Dios. Y cuando Elías estaba en esa montaña, llegó un viento, llegó terremoto, llegó fuego, pero ahí no estaba Dios. Dios estaba cuando el murmullo, el silencio, la suavidad comenzó a percibirse en el ambiente. Dios estaba pasando por ahí. Cuando nosotros estamos en esos momentos de quietud, en esos momentos de silencio total, cuando permitimos que todo nuestro alrededor se calle, haya silencio, es cuando podemos percibir, escuchar la voz de Dios.
Dios encuentra muchas maneras de comunicarse con nosotros, con las personas que verdaderamente le buscan, con personas que realmente quieren escuchar su voz. Cuando nosotros le bajamos ese volumen al ruido a nuestro alrededor, podemos escuchar la voz de Dios. Apartémonos. Estemos conscientes de que estamos bien alimentados físicamente, emocionalmente y espiritualmente. La palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nuestra alma necesita de esa palabra para recibir de Dios todo consejo, toda ayuda, todo poder, porque solos no podemos. No es en las fuerzas físicas, no es en nuestro poder emocional. Es Dios el que nos alimenta, es Dios el que nos levanta, el Dios de toda nuestra fuerza. Es el Dios que nos da todo. Entonces, por ejemplo, aquí Dios no le estaba pidiendo a Elías que implementara el programa de su reino o que impusiera castigos sobre los que no guardaban el pacto de Dios. Le estaba pidiendo a Elías que confiara en él y que lo siguiera. Entonces, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. No nos toca a nosotros decidir las cosas que Dios ya decidió. Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él dice en su palabra? Y hacerla. No dejemos que nuestro corazón, nuestra mente o nuestro cuerpo se agote, se deprima, se entristezca, porque no hemos conseguido cosas a nivel físico, porque Dios es el que hace las cosas. Y si tú realmente lo buscas, podrás leer su palabra y escuchar su voz. Pero tienes que apagar todo ese ruido, todos esos comentarios, toda esa bulla que hay a tu alrededor. Por eso Jesús se iba siempre al amanecer, se apartaba de los discípulos, se iba solo, aún estando oscuro, para escuchar la voz de Dios, para hablar con su Padre, porque es la forma de escucharlo a Él, en el silencio, en el murmullo, en la quietud. Padre Santo, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque es una palabra que nos enseña cómo escuchar tu voz. ¿En dónde estás tú? Queremos retirarnos, Señor. Retirarnos todos los días, un tiempo, para estar contigo a solas, para tener ese momento de deleite contigo, que tú nos hables, que tú puedas levantarnos, fortalecernos y decirnos qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos
cada día, porque queremos, Dios, queremos obedecerte, queremos tener tus fuerzas, queremos tener tu compañía, tu protección, tu sabiduría, tu inteligencia, ese discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, para tomar las mejores decisiones, para apoyarnos en ti y saber que contigo todo es posible. Contigo de nuestro lado estamos tranquilos, estamos alimentados, estamos fuertes, estamos vigorosos, estamos súper bien, espectacular. Gracias, papá, por ser tan lindo con nosotros, por protegernos, cuidarnos, alimentarnos y darnos todos los días ese alimento diario que necesitamos para edificar nuestra vida, para crecer, madurar y tener una vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.